Pero bueno, vamos a la palabra del día de hoy. La semana pasada comenzamos una serie que se llama Parábolas de Jesús. ¿Cómo se llama la serie? Parábolas de Jesús. Y pues obviamente su nombre lo dice. Vamos a ver durante esta serie, número 1, parábolas, y número 2, que Jesús habló, ¿verdad? Porque en la Escritura, aunque son pocas, hay otras parábolas además de la que Jesús enseñó. Y les decía la semana pasada, número 1, la pasada se llamó el propósito de las parábolas. Vimos la parábola de las parábolas, que es la parábola del sembrador. Hoy la vamos a ver de nuevo, ya únicamente lo que es la parábola. Porque la semana pasada nos centramos más, número 1, en ver cómo Jesús comenzó a usar parábolas. ¿Y por qué usaba parábolas? Número 1, para dar un mensaje de alguna manera sencillo, poder transmitir una verdad con una comparación de una situación de la vida común, una historia, un aspecto, y que lo pudiéramos entender de una mejor manera, que lo pudiéramos digerir y captar con principios muy prácticos. Las parábolas que Jesús usó involucran siempre circunstancias muy cotidianas. Un sembrador en esos tiempos era lo más normal del mundo. La gran mayoría, aunque no se dedicara a la agricultura, sembraba en sus patios. Entonces, el concepto de la semilla, el concepto de la siembra, es un concepto que tenían, ¿verdad? Cuando después Jesús habla parábolas como, por ejemplo, las de las vírgenes, de las bodas. De hecho, para ellos fue más fácil entenderlas en su momento que para nosotros el día de hoy. Vemos las parábolas de los siervos, ¿verdad? Vemos la parábola del hijo pródigo, vemos la parábola de la oveja perdida y más parábolas. Y todas estas eran circunstancias que la gente vivía, que la gente hacía día con día, que para ellos no eran nada ajeno y entendían misterios que Jesús les decía. Ahora, también veíamos que otro propósito en el que Jesús usaba parábolas era para dejar misterios escondidos que solamente van a ser descubiertos para los discípulos. Amén. Los discípulos les dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y dice, porque a ustedes, a mis discípulos, a la gente que yo tengo más cercana, a ustedes les es dado que yo les explique los misterios del reino bien explicado. Pero a otros se los voy a hablar por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y tú dices, bueno, pues me suena extraño que Jesús no quiera que entendamos. Y no es que Él no quiera que entendamos, es que simplemente las parábolas las van a entender los que quieran entender. Amén. Di conmigo, yo recibo de Dios en medida que yo deseo de Dios. Sí, la parábola es, voy a dejar aquí un mensaje escondido, que aquel que quiera saber el mensaje va a preguntar, va a indagar, se va a acercar más. Pero para otro que le vale queso la vida, va a pasar el mensaje y no lo va a entender, no lo va a captar, ¿ok? Y da esa indicación en una parte de todo este preámbulo de la parábola, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Sí, todos nosotros tenemos oídos y ahí el oído no solo se refiere al oído físico, a la capacidad de escuchar, sino al oído espiritual y al entendimiento, al discernimiento, que es muy importante eso, ¿verdad? La gente que sobresale en la vida con Dios es la gente que logra desarrollar un entendimiento, que no es lo mismo que saber cosas, que no es lo mismo que ser estudiado, no es lo mismo que tener conocimiento, ¿ok? El entendimiento de la palabra, la revelación de la palabra, no hace acepción de personas, y los discípulos, a los ojos de las demás personas, los fariseos dicen de ellos, ¿verdad? En el libro de Hechos dice, estos son hombres de vulgo, hombres comunes y corrientes, por decir hombres sin estudios, dice, pero ciertamente se nota
que han estado con Jesús, por los misterios que hablan, por lo que platican. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos tener a un apóstol Pedro, que era un pescador, que no tenía entendimiento y conocimiento de la vida profundo, pero te escribe unos misterios increíbles, ¿verdad?, en sus epístolas y en lo que él compartía. Y a la vez tenemos a un apóstol Pablo, que es un erudito de su tiempo, un pensador, ¿verdad? Los que lo pueden tomar por fuera de la iglesia podrían hablar de Pablo hasta como un filósofo, pero que tiene un entendimiento no solo en lo natural, sino dado por el Espíritu Santo, y que comparte misterios. Y eso es lo que las parábolas provocan en nosotros. Parecen mensajes tan fáciles. De hecho, muchos de los cristianos no le sacamos jugo a las parábolas porque las menospreciamos. Porque cuando llegamos a la parte de las parábolas, muchos decimos en nuestro corazón, a veces no abiertamente, pero decimos, esa ya me la sé. Esa historia ya me la sé, esa historia ya la conozco, ¿verdad? Y cuando tú y yo empezamos a tomar la palabra de Dios de esa manera, como ya me la sé, aunque ciertamente ya la hayas escuchado muchas veces, te pierdes de misterios que hay, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de sí misma. Y cuando dice viva, se refiere a que se mantiene con vida, se mantiene. La palabra original de viva y eficaz es energeia, que es como con energía. Y si fuiste, ¿verdad?, a clases de física de elemental de primaria, hay un principio, y es que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, está viva. La palabra de Dios es energía, es palabra que sale de la boca de Dios, que se mantiene viva. No son tinta impresa en un libro, es lo que dijo Dios, lo que salió de su boca, y cómo eso se mantiene con vida, y es aplicable en diferentes partes de nuestra vida, en diferentes contextos, en diferentes épocas, en diferentes culturas. Es el mismo principio eterno y dador de vida. Amén. Así que, tomando esto como resumen, voy a ir a la palabra, ¿verdad?, que está en Mateo 13:1. Y dice lo siguiente, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de ahí nos vamos a brincar hasta la explicación que da Jesús en el versículo 18. Ya les habla ahora hacia sus discípulos, ya la multitud se fue, se quedaron ellos después de la reunión. Yo tengo una frase que continuamente les digo, y siempre lo uso en los momentos de adoración, y es: cuando tú vas a la presencia del Señor, no vayas con prisa. No vayas con prisa, no vayas viendo el reloj, no vayas pensando en que a qué hora se acaba esto y me tengo que ir. Si bien tenemos una organización de tiempos, tenemos un protocolo, una liturgia marcada de cierto tiempo, queremos ser flexibles para que si un día el Espíritu Santo se está derramando y se extiende la alabanza de media hora, que es lo normal, de 30 a 35 minutos, y se extiende a una hora, tú te puedas quedar, ¿verdad? Que de repente en la palabra te puedas quedar. Y no solo me refiero al tiempo de la reunión, sino en tu casa, cuando tú abras la Escritura, cuando tú busques a Dios, nunca lo busques con prisa. Date tiempo, no corras ansias. La presencia del Señor es un lugar disfrutable, es un lugar donde debemos de ir de esa manera. Y así le hacían los discípulos. Ya se habían ido todos. ¿Quiénes se habían ido? Los que no querían más. Porque no es que Jesús los corriera, no es que Jesús les dijera, a esta hora nada más los discípulos se quedan. No.
Los discípulos precisamente fueron hombres, había 12 que Jesús había escogido puntualmente, pero cuando la Biblia habla de los discípulos de Jesús, muchas veces involucra a otro grupo que eran 70 personas, que estaban fieles, que de alguna manera empezaron a escuchar el mensaje y tal vez recibieron un milagro, y algunos recibían un milagro y se iban, y estos tal vez se quedaron. Es más, algunos tal vez ni recibieron ningún milagro. Vieron que se sanó el de al lado, el de enfrente, y ellos no, pero habían buscado a Jesús por Jesús. Y entonces se quedaban y extendían su tiempo. Yo te invito a que seas de esos, porque los que se quedan al último se comen la mejor parte del pastel. ¿Sí? Los que se quedan al final escuchan joyas que los otros no escucharon. ¿Sí? Jesús les enseña cosas ya específicas a este grupo, y eso es en la vida natural, también en la palabra de Dios. Cuando tú vas con prisa no es lo mismo a cuando tú vienes con tiempo, y tal vez has leído, 40 minutos, pero en los últimos 5 minutos son donde Dios se revela, te habla, te da dirección, y tú dices, bueno, estuve aquí 45 minutos y fueron 5 minutos, pero ¿qué 5 minutos? Pero necesitaste los primeros 30, los primeros 40 de poner quietud, de poner paz, de buscar. Vivimos en una generación tan rápida que todo quiere express. Yo soy así. A mí no me gusta hacer filas, ¿verdad? Yo he ido a un lugar al que quiero ir a comer y no llego a comer porque veo que hay fila, ¿verdad? Y termino comiendo algo que no era lo que yo quería, que no fue por lo que salí de mi casa, que no es lo que se me había antojado, pues porque estaba más rápido, ¿verdad? Y en la comida pues igual y no pasa nada, pero cuando llevas eso a lo espiritual, ahí tenemos que ser tranquilos, de delegar ese tiempo. Así que ellos se quedan ahí, le dice, oíd pues ustedes, no los demás, ustedes, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, la semilla, ¿a qué representa? A la palabra del reino, ¿sí? Porque tenemos que empezar a darle ahora los elementos de quién es quién en la parábola. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Dios. Puede ser el Padre, puede ser el Hijo, puede ser el Espíritu Santo, puede ser las 3 personas como tales. Es la figura de Dios lanzando semilla con un propósito. ¿Sí? Di conmigo, la palabra de Dios siempre tendrá un propósito. Lo veíamos la semana pasada. ¿Qué propósitos de los 2 que tienes se cumplen? Si bendecirte o colocarte en una posición donde te va a llamar a cuentas, eso depende de nosotros, de cómo lo recibimos. Pero la palabra de Dios tiene un propósito y se va a cumplir. Y cuando el sembrador lanza la semilla, escucha esto, el sembrador se levanta, toma su semilla y la lanza con el propósito de cosechar. ¿Sí? Nunca la lanza pues porque así es la vida y la tiene que lanzar, porque es lo que me toca hacer. No. ¿A qué voy con esto? Dios siempre espera encontrar respuesta correcta en nosotros cuando lanza su semilla sobre nuestra vida. Nunca la lanza un domingo en la mañana, imagínate que pasa el Espíritu Santo y la lanza, nunca la lanza como diciendo, pues ay, con que le caiga tantita a Julián y pues de repente a Grecia y ya los demás si no aprovecharon ni modo. No, el Señor viene y la lanza pensando en cada uno de los que está. La palabra que se comparte aquí va dirigida a todos y cada uno de ustedes. No importa si es la primera vez que vienes, no importa si tú acomodaste la primera silla en la primera reunión de la iglesia, no importa si tienes 30 años en el ministerio, si tienes 2 años. Hay palabra de Dios para ti porque el sembrador está saliendo a sembrar. Y nuestro sembrador no es cualquier sembrador. Y la semilla que Él esparce no es cualquier semilla. De modo que nosotros debemos de tener un corazón correcto
cada vez que vengas, no me respondas, respóndete en tu corazón. Yo te voy a hacer una pregunta. Cada vez que tú vienes, ya sea un miércoles o un domingo, o cada vez que abres la palabra en tu casa, ¿hay expectativa en tu corazón? No me respondas a mí, respóndete a ti y sé honesto, sé honesta. Yo muchas veces me di cuenta que asistía a reuniones los domingos, pues porque así era la vida cristiana. Porque tocaba en la alabanza, porque pues tenía compromisos, porque eso es lo que hacen los cristianos, y porque pues Cristo me salvó y pues yo hay que ir. Pero yo mismo me encontré a mí, cuando fui honesto, domingos donde yo llegaba sin una expectativa. ¿A qué me refiero con expectativa? Pues llegaba porque estaba chida el ambiente, ¿verdad? El grupo ahí, los jóvenes, echábamos cotorreo, ensayábamos para la alabanza, luego pues si había tiempo íbamos por unos taquitos, ¿verdad? Y comíamos, y iba a ver la presencia del Señor, y luego después de eso preparar para la reunión de jóvenes. Y es bonito que vayas por eso, pero muchas veces yo me di cuenta, siendo honesto yo, que yo no iba como diciendo, ¿de qué irá a predicar hoy el pastor? ¿Qué nos irá a enseñar? Es más, siempre hago el ejercicio y no lo voy a hacer para no sentirme triste yo, ¿verdad? Pero agarrar a alguno de ustedes y decirles, dime cuál fue la última predicación mía que escuchaste, ¿de qué trató? ¿Verdad? Cuando es con serie, está fácil porque pues la serie te lo dice. Pero dame ejemplos, dame testimonios que yo diga, o sea, que se vea que pusiste atención. Y no porque yo quiera que me pongas atención a mí, sino porque habla de lo receptivo que somos. Vengamos con expectativa, vengamos esperando recibir buena semilla, porque eso es la palabra de Dios. No estamos llenando un espacio de los domingos en la mañana para hacerle checklist, no, estamos viniendo porque en este tiempo Dios es bueno con nosotros y nos habla. Y cuando lo buscas en tu casa es lo mismo, ¿sí? En una ocasión Jesús llega a un lugar y dice la palabra, no me voy a ir ahí por el tiempo, ya hemos tocado ese punto. Y Jesús cuenta, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús no pudo sanar a muchos en ese lugar. Y a mí me llama la atención cuando la palabra usa esa palabra, no pudo. Porque sabemos a qué se refiere. No se refiere a que Jesús no tuviera el poder, sino que hubo algo que imposibilitó, aún con el poder de Dios y su soberanía, las cosas. Y era la incredulidad. Pero esa incredulidad nace, si te vas más profundo, nace de una falta de honra. Porque esa incredulidad es en la región de donde Jesús es. Y Jesús después dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, la falta de fe, la incredulidad que había en ellos para no recibir la palabra, residía en que ellos veían a Jesús como cualquier otra persona. De hecho, dice que la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? Como diciendo, pues es el Jesús de aquí, de la cuadra. Yo le llevé mi silla a su papá y él me la entregó y ahí estaba, o sea, lo vimos crecer. Ahora anda con que es el Mesías, ¿no? Ahora anda con que es el Hijo de Dios y pues yo vi ahí desde chiquito. Entonces no hubo una honra, no esperaban nada de él. Y como no hubo una honra, la semilla, en este caso, que no, aplicándolo a este principio, que hubiera sido un milagro en sus vidas, no encontró la tierra correcta, no por la calidad de la semilla, sino porque no esperaba la tierra recibir nada. Así que cuando tú te acercas a Jesús y le honras, cuando tú vas a un lugar queriendo encontrar algo, yo me he dado cuenta en mi vida, aún en lo natural, ¿verdad? Porque lo profundo y lo espiritual se expresa en cosas bien prácticas. Yo me acuerdo en el instituto, ¿verdad? Cuando yo estaba en el instituto, teníamos un desfile de oradores y de pastores de los más conocidos y que Dios estaba usando en su momento a nivel nacional, algunos a nivel internacional. Y con la misma teníamos a muchos anónimos que nadie de nosotros conocía. Y tristemente, yo siempre te hablo con mi corazón y te cuento mis errores. Hubo momentos en los que yo decía, esta semana viene fulano de tal,
Juan de las Piñas, pues no sé quién es Juan de las Piñas. Y cuando llegaba la hora del orador invitado, pues como si no fuera a ver algo especial, porque yo no conocía a Juan de las Piñas. Y no es que Juan de las Piñas fuera importante o no, el corazón mío es el que estaba mal. Porque cuando escuchaba que iba a venir otro nombre, por poner un ejemplo, Alejandro Escobedo, que era un orador que yo consideraba, ¿verdad?, en ese tiempo con mucha expectativa, me emocionaba, y días antes estaba, ya va a venir Alejandro. Y sabes que venía Alejandro, compartía Alejandro, y yo recibía en gran manera, pero no por Alejandro, porque yo le había otorgado un honor, había puesto, ¿verdad?, callaba al que estaba a mi lado, me sentaba mero enfrente, para que no me distrajeran. Pero cuando venía Juan de las Piñas, yo estaba un poco más relajado. Y platicando una vez con Luis Ortiz fue ese hombre que Dios usó para darme zapes espirituales, dosis de Ubicatex Forte, ¿verdad? O sea, me ubicaba. Y me acuerdo que yo salí y le dije, ¿quién va a venir hoy? Fulano de tal. Le dije, pues a ver qué trae. Me dijo, esa actitud es la que te tiene atorado. Y yo, ay, pues, porque lo agarrabas prendido, ¿no? Y luego se iba bien al fondo, ¿verdad? Por eso no prospera tu vida y por eso no... Y yo, ay, pues, ¿estás enojado, Luis? No, pero es esa actitud que le estás dando honra a la gente y no a la palabra de Dios. Porque el orador invitado pesa por lo que va a hablar, no por quién es, no por su ministerio, ¿verdad? Y yo tuve que decir, sí, Señor, he sido un estúpido, perdóname. Porque eso es lo que era, ¿verdad? Un pastor joven inmenso. Y tuve que decir, perdóname, Señor, porque yo he desacreditado personas. Y a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Aquí mismo, ¿verdad? A veces no abrimos nuestro corazón porque no esperamos recibir de ellos algo, porque hemos creado un juicio previo en nuestro corazón. Pero cuando tú esperas recibir algo, la palabra es bien clara: buscad y hallaréis. Tú esperas con fe algo y Dios responde a esa fe y te da ese algo. Amén. Entonces, yo te recomiendo que valores la semilla que el sembrador está lanzando, ¿verdad? Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y aquí viene una joya, porque ¿por qué no la entiendes? Sería mi pregunta. ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? Hay varias respuestas, ¿sí? Pero una cosa es importante. Yo me tengo que pausar hoy y decir, momento, que voy lento. ¿Estoy entendiendo o estoy avanzando sin entender? Porque no hay nada más peligroso en la vida que te metes a un lugar que no entiendes así de buenas a primeras, ¿sí? Tienes que entender. Imagínate que yo te digo, mira, así se maneja, esto es así, aquí, acá, papá, y te aviento en México DF en Reforma. Y nunca has manejado y no me entendiste nada de lo que yo hablé. Pues ya valió queso esto. ¿Y sabes qué es lo peor de las cosas? Que normalmente la persona que no entiende, nunca dice que no entendió. Aunque le pregunten, ¿entendiste? Y respondes, sí. Mira, para llegar a mi casa, te vas por aquí, pasas los arcos. Es la calle de Grande Campestre que baja hasta el Oxxo y la Guadalajara. Esa calle va en contra, te tienes que meter una antes o una después. ¿Me entendiste? Sí. Cuando llegan a mi casa, llegan en contra. Y yo digo, o una de dos, o no entendieron, o les vale queso las normas de tránsito, las dos son malas. Pero la gran mayoría es porque no me entendió. O escuchó Oxxo, Guadalajara, y ahí cortó la comunicación. Digo, ahí me tengo que meter. Y valió que eso. Es más, hay unos que agarran esa calle para el otro lado. Y me dicen, ya ando aquí topando con el Surba. Le digo, y andas bien lejos. Es para el otro lado. Es que tú me dijiste que... Sí, pero dije izquierda. Dije entre el 19 y el 20. ¿Qué tiene que ver el 19 y el 20 por allá? Pero porque no entendemos. Y si así somos para algo tan trascendental como recoger a alguien para ir a cenar, imagínate cómo somos para la palabra del Señor.
Tenemos que ser honestos y voltear a Jesús y decirle: Jesús, no entiendo, ¿me lo explicas? Yo no conozco a nadie que se haya acercado con Jesús y le haya dicho: ¿me explicas algo? Y Jesús le dijera: lárgate de aquí, mente cerrada y tapada, ya te lo dije. No. Es más, Pablo dice: les vuelvo a predicar las mismas cosas que les he enseñado una y otra vez. Pero tenemos que, número uno, reconocer que no entendimos. Ahora, ¿por qué no estoy entendiendo? Otra razón puede ser porque estoy distraído. Di conmigo: estoy distraído. ¿Sí? Hay veces que yo estoy hablando con algunos de ustedes y claramente me estoy dando cuenta que no me están poniendo atención, que están volteando para ver qué está diciendo fulano de tal. Las que tienen hijos están cuidando que no se ande matando ahí con los demás. Otros de plano creo que están viendo un changuito pegándole a unos sartenes así en su mente, ¿verdad? Pero noto que no están enfocados, que no están poniendo atención. ¿Sí? De repente yo, hace mucho no lo hago, pero de repente cambio la conversación a ver hasta dónde llega, que no me están entendiendo, y empiezo a platicar. Supongamos que es Jesús el que no me está entendiendo y yo estoy diciéndole: no, es que mira, en 1 Corintios dice, y yo veo que Jesús está volteando y le digo: y entonces Broly se peleó contra Goku y le lanzó 3 kamehamehas, ¿verdad? Y llegó el santo y hizo una quebradora, así de absurdo lo que yo digo, y la otra persona: ah, sí, y siguen así, ¿verdad? Porque te estás dando cuenta que no te están poniendo atención. A veces así somos con Dios. No es la semilla, no es el sembrador, es que ni siquiera estoy atento. Me estoy distrayendo con una y otras cosas, me estoy afanando. Estoy en la oración, levanto las manos, le estoy diciendo que Él es santo, pero también estoy pensando que la CFE se me bañó este bimestre. Y que dónde le voy a hacer, y que acá. Mi amado, cuando salgas de aquí, peléate en tu mente con la CFE, pero cuando estés aquí, cuando estés en comunión en tu casa con el Señor, es comunión en tu casa con el Señor. Y mira, muchos de ustedes, ¿sabes cuál es su peor distractor? Esta cosita. Métanse a orar sin esto, déjenlo afuera, no se les va a caer el mundo. ¿Sí? Lo más que puede pasar es que la persona que te habló te diga: nunca te encuentro, y ya, es todo lo que va a pasar. ¿Sí? Que alguien, es más, lo peor que te puede pasar es que te hablaron del sorteo TEC, que te ganaste algo y no contestaste, ya se lo dieron a alguien más. Suponiendo, ¿verdad? Ese es el ejemplo más drástico. No te va a pasar nada. Métete a orar sin eso. Métete a orar en paz, no te distraigas. Atento, porque el que no entiende muchas veces es porque no está poniendo atención. Y otras veces es porque nosotros mismos, por nuestra culpa, hemos metido tanta basura a nuestra mente que le hemos restado capacidad de entendimiento. Y tenemos que vaciarnos de la basura para que venga la palabra de Dios a ocupar ese lugar. Amén. Así que el que no entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjate esto. No dice que lo arrebata del aire. No dice que se come la semilla antes de que caiga a tierra. Dice que fue sembrado en su corazón, y de su corazón viene y lo arrebatan. A mí me dice eso, que es una persona como en una operación con el corazón abierto. Es decir, una persona que no está haciendo la palabra, que no está cumpliendo la palabra que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo tiene abierto, y no en el buen sentido de una persona honesta y transparente, sino en el sentido de que no protege lo que Dios le ha puesto. Tú tienes que ser celoso y cuidar lo que Dios te ha dado. Lo tienes que proteger, lo tienes que esconder, ¿verdad? Así como cuidas, no sé, tu dinero que tienes ahí, un lugar secreto entre los trastes de la cocina, esa taza que nadie ve y que nadie va a usar, ahí lo metes, ¿verdad? Y es más, lo tienes tan secreto que se te olvida luego dónde lo tenías. Así debes de atesorar la palabra de Dios, pero no la atesoramos, sino que la dejamos ahí, y cualquiera puede venir y tomarla. ¿Sí? Viene el malo y la roba. ¿Qué es el malo? Pues Satanás. ¿Pero qué puede usar Satanás
para robar de tu corazón lo que se ha sembrado. Satanás puede usar afanes, aunque vienen más por delante. Satanás puede usar problemas, vienen más por delante también. Satanás puede usar personas, puede usar distracciones. Tienes que ser celoso y cuidadoso de lo que has recibido. El que fue sembrado en pedregales, este ya no fue en el corazón. Este sí estaba en los pedregales. Es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Ese, les decía la semana pasada, es el que sale de aquí bien contento. El que manda mensaje, tienes que escuchar la palabra de hoy. Y te contestan, ¿de qué trató? No me acuerdo, pero escúchala. ¿Sí? ¿Cuántos hemos aplicado esa, verdad? No, ¿qué palabra escuché? ¿De qué habló? De la Biblia, ¿verdad? Ya sabes que va a hablar de la Biblia. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Cuál es el problema de esta tierra? La falta de profundidad. La falta de que eche raíz. ¿De quién es la culpa en nosotros, en nuestra dinámica con Dios, cuando no echamos raíces? No es de Dios, es de nosotros. Y no echamos raíces porque no sabemos estar quietos, no sabemos cimentarnos, ¿sí? Y es en muchas áreas. Yo de repente identifico vidas de personas que nunca saben estar por tiempos prolongados en una sola iglesia. Y hay veces que necesitas salir de la iglesia, tampoco quiero que nadie salga condenado, pero a veces es mi actitud, a veces es que yo siento que esta iglesia ya no es mi lugar. ¿Algunos han oído esa frase? Ya se acabó mi tiempo aquí. A mí me dijeron eso una vez, y no fue para cortarme, no fue una novia, ¿verdad? Ya lo nuestro se acabó, no. Fue, pastor, me voy a ir de la iglesia, y cuando yo le pregunté, ¿y por qué te vas? Me dijo, porque ya se acabó mi tiempo aquí. Dije, ay, a mí Dios no me avisó que venías por periodos. Pero bueno, adelante. Yo nunca, si alguien viene y se despide de mí, yo jamás te voy a tratar de retener, ¿verdad? Porque algunos me quieren dar picones, ¿verdad? A ver si el pastor me quiere no te voy a retener. Si tú eres de aquí, eres de aquí. Y punto, se acabó. Y si no, te irás y volverás tal vez. Y si no, que Dios te bendiga donde estás también. El reino es el reino y puede Dios moverte de lugares, pero tiene que ser algo muy específico. La gran mayoría de la gente que se mueve de iglesias o dentro de la misma iglesia, de áreas o de amigos o que no sabemos estar estables, es porque el problema somos nosotros. Vino una persona y me dijo, pastor, es que mire, fui a tal iglesia y me hicieron el feo. Fui a tal iglesia y me dijeron acá. Fui a tal iglesia y yo siento que ahí no. Vine aquí y ya me quiero ir porque esto. Y yo le dije, y sinceramente, ¿no has considerado que seas tú el problema? Si allá estabas mal, allá estabas mal, allá estabas mal, allá estabas mal, y acá estabas mal, y aquí estás mal, ¿no será que hay algo en tu corazón que tú tienes que arreglar? ¿Verdad? Y la mayoría de la gente dice, no, pastor, eso no es así. ¿Verdad? Y ahí cuando digo, bueno, no echamos raíces, no somos profundos, somos cristianos superficiales y tenemos que crecer con raíces. Amén. Tiene que haber espacio suficiente para que si la semilla prende y empieza a crecer, no se tope, no sea expuesta. Muchos de nosotros somos cristianos del Gerber del kinder. ¿Sí te acuerdas de ese ejercicio en el que pusiste un frijolito entre unos algodones en un frasco de Gerber? ¿Verdad? El mío no prendió nunca, ¿verdad? Pero yo fui más listo, yo agüité a Luis Fernando, se lo cambié, le dije, el tuyo es el que no prendió, compadre, y el mío sí, ¿verdad? Y él se agüitó, mi planta no creció, ¿verdad? Pero esa planta no va a crecer grandemente, va a dar ahí cualquier cosita, pero llega un momento donde la tienes que sacar de ese frasco de Gerber, la tienes que plantar si quieres que prospere. Nosotros no podemos ser de Gerber, el Gerber es para los niños son inmaduros, quieres profundizar, tienes que madurar. Amén. Dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es ese cristiano que dice, no hombre, no. Empecé a ir a la iglesia, empecé a buscar a Dios,
y no me gano la lotería. A mí se me hace que esto es una farsa, ya mejor me voy a este otro grupito donde hay puros güeritos, o a este otro grupito donde piden esto, o como me dijo un amigo, ya te he dicho ese testimonio, pero la persona que vino y me dijo: pastor, se me hace que ya voy a dejar de venir a la iglesia porque tengo 3 semanas que vengo y mi matrimonio, que tiene años mal, no se ha arreglado. ¿Ok? Y luego me dijo lo que más me asustó, no de que me causó miedo, sino que me impactó. Dije, así es la gente. Me dijo, si yo se lo hubiera pedido a la Santa Muerte, ya me lo hubiera dado. Dije, pues tú sabes cómo es la factura ahí. Pero esa es nuestra mente. Quien me lo dé primero, sea el diablo o sea Dios, pero que me lo den. Ese es muchas veces nuestro corazón, ¿sí? Y esta persona bien decía la razón. Posiblemente la Santa Muerte se lo hubiera otorgado, pero a costa de una perdición eterna, ¿sí? Y ese es el corazón desesperado, aquel que dice, yo lo quiero ya. Viene la aflicción, viene esto y no estoy sólido. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate, en este tercer caso, la palabra no es robada. La palabra se queda ahí, pero no da fruto. ¿Sí te fijas que es diferente? En este caso nadie le roba nada. Ahí está la palabra y ahí se va a quedar. Son gente muchas veces que te saben la Biblia, te la saben decir, han pasado años en la iglesia y ¿sabes por qué no están dando fruto? Porque aunque están en la iglesia, están llenos de espinos alrededor, afanados, engañados, y la mayoría de esos engaños tiene que ver con las riquezas del mundo. No las verdaderas riquezas que están solo en Cristo Jesús, sino aquella persona que está aquí, pero que su corazón está amando las cosas del mundo, y puede ser pecado, puede ser afanes, puede ser un deseo desmedido por bendición, y no va a dar fruto, pero ahí va a estar la palabra. Y a mí eso me causa un temor tan grande, porque digo, me llama a mí a examinarme, a ponerme delante de Dios y decir, ¿cuánta palabra tuya hay en este cuerpo bendecido por Dios? Diría Munra, en este cuerpo decadente, pero no, en este caso, ¿verdad? ¿Cuánta palabra tuya a lo largo de 22 años no hay acumulada aquí? Y me tengo que preguntar, ¿cuánta de esa palabra se quedó ahí y no está dando fruto? ¿Y por qué? ¿Qué afán tengo yo que la está ahogando? ¿Sí? Porque a mí me llama la atención el autor de Hebreos cuando les dice, muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les vuelvan a enseñar las mismas cosas del inicio. Yo digo, qué triste, porque la vida de un creyente debería ser un crecimiento donde llega un momento donde yo estoy capacitado para dar, para bendecir. Yo te voy a decir una cosa que a lo mejor no me vas a creer, pero muchos de ustedes, aunque tengas poco tiempo en esta iglesia, tienes más conocimiento de la Biblia que muchos que son pastores en la iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque ellos se convierten y en un mes a veces ya están haciéndose cargo de algo, porque hay una urgencia. Y tú has escuchado y lo peor de todo es que cuando si yo te dijera, ¿qué tal si compartes hoy? Tú vas a pensar, no tengo nada que dar. Cuando Dios ha vertido sobre ti bendición y bendición, y tú podrías estar compartiendo y podrías estar hablando y podrías estar diciendo. Y no me refiero a que no estudies, no me refiero a que no te metas, pero hay suficiente de Dios en ti, al menos por frecuencia y por exposición, que en muchos otros. Pero a veces la palabra está aquí y no ha dado el fruto que debe, porque lo que le falta es que yo desarraigue las espinas a su alrededor, que la limpie, que limpie mi corazón, que limpie mi huerto, que saque todo lo que está
impidiendo el crecimiento. Y luego viene el último, el que todos queremos ser. Mas al que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce 160 y 30 por uno. Nuestra oración debe ser: Señor, yo quiero ser aquel que es buena tierra, aquel que oye y entiende y que no tiene afanes a su alrededor, y por lo tanto puedo dar fruto. Porque en Juan Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Quieres glorificar a Dios? Tiene que ver con cómo tratamos la preciosa semilla. Amén. Así que yo te invito, amado, a que en esta semana tú estés meditando qué está pasando en tu vida. Tal vez no entiendes la palabra, tal vez estás dejando que la roben, tienes el corazón sin protección. Si eres de los que se sale de la casa y grita: ya me voy, cierren bien. Ya se enteraron todos los rateros de la cuadra, ya se enteraron que ya te vas. ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus afanes? No te afanes por nada. Jesús nos dice: no tienen necesidad de afanarse por nada. No se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir. ¿Por qué? Porque mi Padre es bueno, y a los pájaros, que valen menos que ustedes, les da de comer diario. Y las flores que hoy son y mañana no, se visten hermosas. ¿Cuánto más no hará el Padre con ustedes? Bástele a cada día su propio afán. No te afanes más. Y luego dice Jesús también: ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que por afanarse mucho haya logrado crecer un codo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes por afanarse mucho solucionan el problema? Nadie. No, es que aquí estoy dándole vueltas al problema en la mente y con eso se soluciona. No. No te digo que te valga queso la vida. Pon ese problema delante de Dios. Haz tu parte y no te afanes. Ten paz. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Qué hermosa es la semilla que tú nos das. Primeramente, perdónanos porque yo siento, Señor, que muchas veces hemos menospreciado la semilla que tú has lanzado. No le hemos dado el peso necesario, no le hemos dado la importancia necesaria. Y déjanos ser unas personas con honra hacia tu persona y hacia tu palabra. Déjanos escuchar, déjanos entender. Danos humildad para reconocer cuando no entendemos. Quítanos la distracción, déjanos ser atentos. Queremos entenderte. Queremos entender tu palabra. Y lo mejor de todo es que tú nos has dado al autor de ella para que viva en nosotros y nos hable y nos muestre y nos revele. Precioso Espíritu Santo, tú inspiraste cada palabra que está en este libro. Háblanosla a nosotros, a nuestro corazón, enséñanosla. Padre, déjanos quitar las cosas que tenemos que quitar para que la semilla dé fruto. Déjanos ser profundos. Quítanos la inmadurez. Que las aflicciones que en algunas veces nos han arrebatado la oportunidad de crecer, al contrario, nos cimienten más en ti. En tu nombre te pedimos que no se pierda la palabra que lanzas sobre nuestra vida y que no cumpla un propósito de llamarnos a cuentas y de juicio, sino un propósito de bendición. En tu nombre, Jesús, reconocemos que obtendremos misterios de ti en medida que los deseemos. Y por eso yo te pido, pon en nosotros el querer como el hacer.
toca nuestro corazón, manda impulsos de tu Espíritu Santo a nuestra vida para responder en fe a ellos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor.